Un equipo de gente valiosa, de argentinos comprometidos, de argentinos con trayectoria, de argentinos con buenas intenciones. Un equipo de buena gente. De los años 80 para aquí hubo diferentes renovaciones de la dirigencia política, con una constante que son los dirigentes clásicos de los partidos tradicionales, peronistas radicales. El actual gobierno produce una renovación parcial, digo parcial en dos sentidos. Primero porque ya se había visto en la ciudad y en la conformación del PRO, que es el hegemón, el núcleo de la actual coalición de gobierno. La novedad es el ingreso de personas provenientes del mundo de la empresa y del mundo de las ONG a puestos clave, puestos altos. Al analizar el perfil de los 364 funcionarios que integran el Gabinete Nacional, observamos algunos rasgos que son realmente novedosos. El principal es el alto grado de formación universitaria que tienen estos funcionarios. 75% son graduados universitarios y de esos 75% más de la mitad tienen además título de posgrado, y más llamativo aún es que los establecimientos en los que hayan cursado en su gran mayoría son establecimientos privados. Ese es un rasgo novedoso. No el principal, el más novedoso de todos es la gran cantidad de funcionarios que han ocupado a lo largo de sus trayectorias laborales un alto cargo en el sector privado. El PRO intentó justamente traer esa gente a la política, ayudado por cierta polarización ideológica que se dio en los últimos años, kirchneristas sobre todo, y por cierto miedo a lo que algunos cuadros de PRO llamaban la chavización de Argentina, ¿no? Había como una especie de fantasma frente al cual debían suspender el curso natural, entre comillas, de su vida e involucrarse en política para salvar a Argentina, digámoslo así. Sobresalen, bueno, aquellos que vienen de JP Morgan y también de empresas energéticas, pero también hay otros bancos, están las telefónicas, otras empresas vinculadas con la energía también. Es variado el perfil, pero muy concentrado en esta cuestión de empresas extranjeras y banca extranjera, que también implica un perfil de funcionarios distintos de otros gobiernos, o sea, no solo por la escasa experiencia anterior en la administración pública, sino por esto de provenir de grandes empresas vinculadas a las empresas extranjeras sobre todo. No está claro que vengan a defender a tal o cual empresa, sí que vengan a, digamos, defender un sistema, ¿no? O sea, son más agentes de un capitalismo globalizado que agentes de una empresa. Y en ese sentido hubo en el PRO, en los últimos entre 2010 y 2015, diferentes dispositivos creados por actores del partido que intentaron reclutar sistemáticamente, convencer, politizar, movilizar a estos managers para explicarles que era necesario que se involucraran políticamente. Ahora, eso fue un trabajo complejo, sobre todo porque hubo que también convencerlos, eso fue más fácil en los últimos 2 años, primero de que valía la pena en términos de ética personal. Por un lado tenemos aquellos que siempre han realizado su trayectoria laboral en el sector privado. Después tenemos otro perfil de funcionarios donde yo te podría señalar, por ejemplo, al ministro Dietrich o al ministro Pratgay, que son personas que han tenido en el pasado altos cargos gerenciales, pero que ya hace varios años que tienen una trayectoria más consolidada en el sector público. Y después hay un tercer perfil de funcionarios que, más allá de haber tenido alguna vez un cargo en el sector público o en el sector privado, estaban ejerciendo ese puesto justo antes de ser convocados para ocupar el cargo público. Son los típicos casos que la normativa identifica como casos de puerta giratoria. Se ha planteado un caso particular que fue el del ministro Aranguren, que presentó su caso ante la Oficina Anticorrupción y la respuesta fue que en casos en que veía conflicto de intereses debía delegar su firma. La verdad que no es una real resolución de este tipo de cuestiones que deberían abordarse más seriamente. Efectivamente es una situación riesgosa, tanto por la filtración de información como por cuestiones más serias como el utilizar los puestos de gobierno para privilegiar intereses privados. El caso más relevante, más emblemático, es el caso del Ministerio de Energía. Ahí hay 18 funcionarios.
De esos 18 funcionarios, la mitad, o sea, 9, vienen de ocupar puestos altos en empresas del sector energético. Y el resto vienen de ocupar altos cargos en consultoras, constructoras, estudios jurídicos que asesoran a empresas energéticas. Podríamos decir claramente que es un ministerio que está colonizado por completo por personas vinculadas, muy vinculadas estrechamente a los intereses de la industria energética. Después hay otra cuestión que está vinculada con la concepción que estas personas traen al Estado, porque al estar formadas en el sector privado, las características que sobresalen en ese universo de sentidos están muy vinculadas con una mirada negativa de lo público, de la política y del Estado. Y realmente que esas sean las personas que mayoritariamente estén formulando políticas públicas hoy, también dispara algunas dudas sobre la capacidad que tengan para hacerlo. Y el último punto es más organizacional y tiene que ver con traspolar los criterios del management a la administración pública cuando claramente, y creo que los últimos hechos lo van confirmando, no es lo mismo gestionar el Estado que gestionar una empresa privada.